buenas tardes, ya pasamos el mediodía. Nos encontramos aquí reunidos para dar inicio al conversatorio Políticas Científicas, la relación entre investigación y sociedad, ciencia ciudadana. Ha sido coordinado por la doctora Neira Patricia Alvarado, con el apoyo, su comité organizador, el doctor Antonio Aguilera Ontiveros, aquí presente, y el doctor Carlos Rubén Ruiz Medrán, con, digamos, el auspicio del Colegio de Profesores del Colegio de San Luis, cuyo presidente, el doctor Sergio Cañedo, pues ha brindado su respaldo para que se lleve a cabo. Contamos con la propuesta en este conversatorio para que se dé un diálogo fluido y que los invitados, ustedes que están escuchándonos y quienes estamos reunidos en la sala 2 de videoconferencias, aquí en el Colegio de San Luis, se puedan intercambiar ideas y que dejemos el testimonio, puesto que este evento está siendo grabado en YouTube y transmitido por Facebook, de ideas que pueden ser relevantes en estos momentos que estamos viviendo de cambios y transformaciones en la definición de la política científica. De acuerdo con el programa, la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, profesora investigadora del programa de estudios antropológicos, hará la introducción que lleva por título Los retos de la democratización de la ciencia y la academia. Enseguida el doctor Hugo Sáez Arrecigor, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, presentará una reflexión que lleva por título La relación entre investigación y sociedad, ciencia ciudadana. La doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del COPOCIT, también nos acompaña, y seguramente por su posición en una institución tan importante para el desarrollo de la ciencia en San Luis Potosí, pues nos compartirá importantes reflexiones. Y aquí a mi lado se encuentra el doctor Javier Maesterrena Subirán, colega del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, reflexionando en torno a academia, conocimientos, saberes y autonomías. También aquí a mi frente se encuentra la doctora Hortensia Camacho Altamirano, profesora investigadora del programa de estudios antropológicos, quien fungirá como moderadora de esta sesión. Me permito comentar cuál es la dinámica en orden de aparición. Conforme he mencionado, cada participante tendrá el tiempo de 5 a 8 minutos para exponer su tema, y cada participante podrá hacer una pregunta al otro expositor nuevamente. Esta respuesta este comentario deberá darse en un lapso de tiempo no mayor de 5 minutos. Y enseguida vamos a abrir la discusión, dando espacio a preguntas que se den dentro de esta sala, y quienes nos estén acompañando por Zoom o que puedan manifestar sus preguntas a través de las plataformas YouTube y Facebook. Entonces, adelante, sean bienvenidos todos y todas, y un gusto estarnos enlazando. Tiene la palabra la doctora Neira Alvarado con la introducción, los retos de la democratización de la ciencia y la academia. Recordamos 5 a 8 minutos. Gracias. Bueno, quisiera situar también este conversatorio con una noticia que inunda en la academia en Estados Unidos y en Francia, que es el Stand Up for the Science, y que es un movimiento para defender las ciencias sociales y humanidades que ha detonado pues, un apoyo impresionante también en varias universidades de Francia. Pues en este contexto parece ser también que nuestro conversatorio pues toma un eco, ¿no? Desde el siglo XX, pero especialmente el XXI, se intensificó la necesidad de postular una ciencia democrática, una ciencia para todos. ¿Cómo lograrlo? Ciencia abierta, experticia, interdisciplina,
tercer sector de conocimiento han sido las propuestas. En todos casos encontramos algunos aspectos positivos, pero también problemas por resolver. Sobre ciencia abierta, se habla que la transparencia, la innovación y democratización de la misma pues es importante. En las discusiones que ha habido, que no son muchas, se habla de que sí, para las publicaciones es muy importante la ciencia abierta. Pero en el caso de la antropología, la etnografía, los diarios de campo, pues postulan dilemas éticos por resolver antes de poder posicionarlos en un espacio abierto. Hay discusiones desde 2013 hasta el 24 en diferentes revistas internacionales que abordan el tema y recientemente la revista L'Homme, desde la antropología, pues tiene discusiones al respecto. Sobre la experticia, pues bueno, se habla también de la instrumentalización de la ciencia, donde solo los pares participan en la toma de decisiones. Se cuestiona el cientificismo, ya que el vínculo entre ciencia, empresa y financiamiento privado pues obliga muchas veces a publicar datos erróneos o parciales de interés para la industria. El cloro durante la pandemia del COVID-19 es un ejemplo de esto. En antropología, el experto no borra el juego jurídico antropológico al intervenir como antropólogo imparcial en el procedimiento jurídico expertise amicus curiae, que se presenta de esta forma, y como antropólogo aliado de una de las partes. Adopta en la corte el lenguaje dominante del exotismo cultural, se convierte en experto de saberes autóctonos para hablar en su nombre. La experticia sacrifica la objetividad científica en el altar de una ideología, como lo menciona Livigni Fabrizio en 2023. La interdisciplina se postula como la solución a problemas complejos. Bases de datos analizados de proyectos y publicaciones que postulan la interdisciplina en Europa y en América Latina arrojan datos contradictorios. La disciplina del responsable del proyecto es la que aparece como definitiva, las otras solo son utilizadas como técnicas. Lo mismo sucede con las publicaciones. No hay un diálogo horizontal entre disciplinas. Las ciencias biológicas son más proclives a hablar de interdisciplina, aunque esta no se practica como lo hemos mencionado. Pero también la antropología siempre ha dialogado con otras disciplinas, aunque sí existen proyectos de un diálogo horizontal entre disciplinas, aunque estos casos son contados. El tercer sector de conocimiento plantea experiencias de producción de conocimiento al margen del estado y del mercado, salir de espacios tradicionales de producción de conocimiento. Bueno, aquí yo quisiera mencionar el proyecto de Gitanos de México, en donde a petición de familias hemos buscado documentos de archivo, hemos identificado a los ancestros de estas familias y además hemos identificado las fallas de los documentos. Es un tipo de colaboración en proyectos históricos pues que no se ha aplicado mucho, ¿no? Los problemas que encontramos son la instrumentalización y los discursos. Por ejemplo, los derechos humanos, como menciona Esteban Crotz, es un instrumento político de países miembros de la OTAN y que se han manejado con frecuencia con hipocresía como parte de un manipulado procedimiento de certificación de gobiernos, preferentemente del tercer mundo, para presionarlos y tomar determinadas decisiones o medidas. Yo quisiera retomar, por ejemplo, el interés superior del niño, que a través de este documento se ha justificado dar en adopción a niños de los países del sur a familias de los países del norte. Este hecho pues tiene muchísimas aristas éticas, políticas y socioculturales por analizar. En la academia, la experiencia de investigación, el rigor y la ética es lo que se transmite en la enseñanza, lo que requiere no solo del conocimiento de los códigos de comunicación entre generaciones. Como antropólogos eso lo sabemos cuando hacemos trabajo de campo y a través de la etnografía reflexiva, en donde consideramos a todos los miembros de la sociedad, por edad y sexo. Pero también es especialmente necesario conocer las reglas y contenidos mínimos para aprobar o no una materia, un nivel escolar, entre otros. Cuando te enfrentas a alumnos que falsean información en sus proyectos, que no conocen el ABC de la investigación y no saben redactar sus textos, además de estar compuestos por páginas de internet y justifican estas acciones con una supuesta discapacidad, con los derechos a la educación, entre otros,
No se esconde y fomenta con ello la mala formación e investigación en esta fabricación de víctimas. Al judicializar los casos, los consejos universitarios y académicos avalan a los estudiantes con estos perfiles, aludiendo a los supuestos derechos humanos en detrimento del rigor científico y académico. La ignorancia, como lo plantea Laura Barber, es también un tema de estudio, por qué se produce y cómo se produce. Hay, por supuesto, excelentes alumnos con una vocación de antropólogos, pero para eso se debe conocer a las personas de carne y hueso. El encuentro etnográfico es indispensable. El imaginario y los prejuicios en ver racismos que se poseen en una forma falsa empuja acciones políticas, como señala Esteban Crotz, para utilizar el Facebook, por ejemplo. Es importante mencionar que los equipos de investigación que integran estudiantes e investigadores consolidados horizontalizan las jerarquías. Un ejemplo de ello es el proyecto Anthropochildren, Gitanos de México, Infancia y Discapacidad, que hemos llevado a cabo en el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Quiero cerrar con una frase de Esteban Crotz, quien dice que es importante evitar confundir enseñanza y prácticas académicas como ciencia básica del activismo político, trabajo social o variantes de tecnología aplicable a consumidores electores. Muchas gracias. Muchas gracias, Neira. Muchas gracias por apegarte al tiempo. Ahora le damos la palabra al doctor Hugo E. Sáenz Arresigor, profesor investigador, como ya lo mencionó Mauricio, de la UAM, y él va a exponer un título que se llama La relación entre investigación y sociedad, ciencia ciudadana. Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un honor para mí estar hoy en el Colegio de San Luis y por este encuentro tan interesante que ha promovido, y agradezco mucho una antigua conocida, muy querida por mí, que es la doctora Neira Alvarado, que fue quien me invitó a participar. Yo voy a exponer lo que me pareció pertinente para esto. En primer lugar, voy a referirme a la importancia de la relación entre sociedad y ciencia. Y lo hago en un momento crucial de la humanidad, por cuanto las ciencias sociales y humanidades están siendo atacadas brutalmente por gobiernos como el de Trump. No voy a hacer acá un discurso político, sino sencillamente advertir sobre cómo esta ola de odio político que se está esparciendo en el planeta nos pone en una situación de descalificación a quienes practicamos humanidades y ciencias sociales. Hay un antecedente importante que se dio en 1970 en México, cuando el doctor Jorge Bustamante, que todos recordarán, decidió hacer una investigación sobre las condiciones de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Y se fue a Estados Unidos. Se fue como clandestino y padeció y vivió lo que compartió con sus compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos, como, no como científico, sino como alguien que quería conocer cómo se siente el que trabaja en esas condiciones. Eso marcó un hito importante. Ahora, en estos momentos, se está hablando de ciencia ciudadana y hay instituciones como la CEPAL que lo están aplicando con mucho éxito. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento
a muy diversas organizaciones e instituciones públicas. De modo que esto nos permite captar la realidad en forma directa. Muchas veces, imagínense, yo empecé con Heidegger y luego me sedujo Marx. Y bueno, eso ocasionó que cerraran la facultad donde daba clase y me viniera a México. Yo quería estar en América Latina. Y no les voy a contar detalles, pero lo que sí quiero significar es algo que como investigador tenemos que hacer. Lo primero que yo me propuse fue conocer México. Vengo de un país donde se habla el español distinto, pero yo inmediatamente dejé de usar el vos y uso el tú, porque me fui mexicanizando. Tuve todo un aprendizaje. Al llegar, yo sentía una cierta contradicción, que un país donde en el 68, perdón, había habido una masacre de estudiantes y de ciudadanos en Tlatelolco, donde hay una placa muy bonita recordando ese hecho, diera asilo a alguien que era perseguido en otros países por estar con una ideología de izquierda, una ideología marxista. Muy simple, muy sencilla. Es decir, yo me di cuenta de una cosa, que para avanzar hay que ir quitándose los errores que uno comete. Yo hoy no me puedo decir marxista, no me puedo decir que sigo una determinada corriente de pensamiento, pero sí he incursionado en diversas ciencias, en el psicoanálisis, en la lingüística, y veo ahí que hay muchos elementos que esta interdisciplina de la que hablaba Neira podría aprovecharse, porque hablamos lenguajes distintos. Por ejemplo, estos gobiernos neoliberales, bueno, de extrema derecha, sostienen que se basan en Adam Smith, porque el mercado se regula solo. No han leído a Adam Smith. Adam Smith era un liberal que decía, la economía se regula en los intercambios que realizan quienes intervienen en ella. Pero, y ahí viene lo que no leyeron, la moralidad se lleva a cabo mediante la regulación del Estado. Quienes hoy quieren hacer ajustes, prácticamente desaparecer el Estado, no leyeron a Adam Smith. Entonces, desde la política hay que señalarles cuál es el papel regulador del Estado y por qué los derechos humanos tienen que ser garantizados por el Estado. Esto implica una colaboración en que examinemos un poco el lenguaje que utilizamos. Advierto en muchas investigaciones de muchos años, imagínense, trabajé 5 o 6 años en la Escuela de Antropología, los 30 y tantos años en la UAM, he visto de todo. Y
de lo que más he aprendido es del trabajo de campo que siempre llevé a mis estudiantes. Ahí es donde yo empecé a decir, bueno, ¿y por qué el Estado, un Estado autoritario con Echeverría en el poder? Se dio el episodio del 8 de julio en Excelsior, de donde nació luego la revista Proceso. Reprime en forma muy específica, pero reprime. Y se dio el caso de que yo vivía muy contento en Morelia. Disculpe, yo vine a conversar. No voy a dar una clase. Voy a tratar de transmitir qué aprendí yo. Bueno, aprendí que el Estado que separa Estado e Iglesia por una historia que conocemos, la Guerra Cristera, etc. De pronto en 1980, creo que fue, viene el Papa Juan Pablo II. Y la ley decía que los dignatarios de cualquier iglesia no podían caminar por las calles con los hábitos propios de su religión. Y el Papa da una misa en el Zócalo. Ese Zócalo, que había sido el PRI, el que había cortado todos los árboles, los hermosos árboles que había en el Zócalo, para poder reunir masas. Acarreados le llamaban algunos. Y Jesús Reyes Heroles, un pensador de liberalismo político, miembro del PRI, secretario de Gobernación con el presidente López Portillo, se queja con él y dice, ¿cómo ha dejado usted que el Papa dé una misa en el Zócalo, cuando la ley lo prohíbe? Le contestó López Portillo, voy a hacer que lo multen. Y Reyes Heroles presentó su renuncia. ¿En qué consistía la multa? Pues consistía en 50 pesos. El Papa pagó 50 pesos. Pero el verdadero precio que pagó fue ir, ya estoy terminando, Le agradezco mucho. Sí, gracias. voy a ir, el Papa fue a darle una misa a la mamá de López Portillo en Los Pinos, la iglesia dentro de Los Pinos. ¿Qué sucede? Yo ahí aplico la banalidad del mal de la que habla Hannah Arendt. Hannah Arendt no defendió a Eichmann en el juicio que le hicieron, sino que señaló, este señor no es un asesino, provocó asesinatos, pero como funcionario. Es decir, ¿podemos juzgar igual a Eichmann que a Hitler? Esa es la idea de que tenemos que ver, por ejemplo, con la mordida. La gente hace lo que se hace, no por eso lo convierte en un corrupto. A mí me ha tocado la mordida, no la estoy defendiendo, pero tratemos de hacer una ruptura epistemológica con nuestra percepción de la realidad. ¿En qué nivel ubico y qué manifestaciones tiene una práctica como la mordida? Entonces, quizá este vínculo que se pueda establecer con distintos niveles
de la sociedad nos pueda dar una idea más clara de qué es lo que mueve a conductas que arruinan el país, sin pedir un Estado ideal. Yo pido hoy un Estado que respete los derechos fundamentales. Bueno, espero que continuemos platicando. Muchas Claro que gracias. sí, doctor. Muchas gracias. Enseguida, la doctora Rosalba Medina, directora del COPOSIT, pues participará con sus reflexiones en torno a este conversatorio. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a nombre del COPOSIT la invitación que nos hizo el Colegio de San Luis para este conversatorio que en principio me llamó la atención porque dije, bueno, vamos a discutir de políticas científicas desde otra perspectiva que es la relación entre investigación y sociedad o lo que conocemos como ciencia ciudadana y me pareció sumamente interesante. Y yo partiría de que entendamos primero que, como dijo el doctor Hugo, si bien no es una clase, pero para contextualizarnos qué entendemos por política y qué entendemos por ciencia ciudadana. Reflexionando al interior del COPOSIT con parte del equipo, pues bueno, no perdamos de vista que al final una política científica pues es el conjunto de acciones, de estrategias, de decisiones desde los gobiernos federal, estatal o municipal, precisamente para promover o regular lo que se implementa. En el caso del sector de ciencia y tecnología, pues esto lo relacionamos con todo lo que tiene que ver con leyes, asignación de recursos, prioridades, enfoque de la investigación, entre otras tantas actividades que se implementan y se ponen a disposición precisamente de la comunidad científica. Y entonces, ¿cómo está esa política científica y tecnológica relacionada con la sociedad? Y revisando los conceptos que se manejan desde ciencia ciudadana, pues es cómo participa precisamente la sociedad en esas actividades científicas. El COPOSIT, al igual que todos los organismos de ciencia en el país, pues tenemos una política científica y tecnológica en los ámbitos estatales, pero que está directamente vinculada a la política federal. Entonces vamos a encontrar diversos instrumentos normativos que todos ustedes conocen. Está un plan estatal de desarrollo, hablando de los ámbitos estatales. Hay un programa sectorial. En el caso de San Luis Potosí, la política científica se ubica en el programa sectorial de desarrollo económico sustentable. Tenemos una agenda de innovación del Estado y también tenemos agendas regionales de innovación por cada región del Estado. Ese es todo lo que compone la política científica del Estado de San Luis Potosí. Y si analizamos el tema de la gobernanza, de acuerdo precisamente a la normatividad, pues San Luis Potosí cuenta con un sistema de ciencia, tecnología e innovación que está interesante la conformación porque participan distintos actores públicos y privados. Está representada la comunidad académica, pero también están los empresarios, está el sector productivo y está el sector gobierno y representantes de la sociedad, hablando de ciencia ciudadana. En ese contexto, si nosotros analizamos la gobernanza ya bajado del Estado hacia los municipios, tenemos a los consejos regionales de ciencia y tecnología, en cuyas estructuras confluyen también representantes de los distintos sectores e incluye a representantes de la sociedad civil. Lo que queremos dejar como muy claro es que en estas estructuras pues participan representantes prácticamente de todos los sectores. Para nosotros es importante
conocer cuáles son las opiniones de quien vive las necesidades, tan solo en las distintas regiones del estado, pues las necesidades no son las mismas, aunque se hable de regiones, cada región tiene necesidades distintas de acuerdo a sus propias características, y el escuchar las distintas voces es precisamente desde donde se construye esa política científica y tecnológica. En el caso de San Luis Potosí, a partir de esas estructuras, pues se han definido y se han establecido áreas prioritarias de actuación. Tenemos áreas transversales, les comento algunas, pero ustedes ya las conocen: el tema del agua, el cambio climático, la energía, ahora la inteligencia artificial. Para nosotros, pues son grandes áreas transversales que, como bien decía la doctora Neira al principio, se trabajan con un enfoque interdisciplinario e interinstitucional. Creemos que son temas que se deben trabajar por diferentes disciplinas, por diferentes instituciones, en las que pues es difícil que haya un experto que domine todo el conocimiento. Tenemos también áreas específicas como logística, automotriz, educación, ciencias sociales y humanidades, en las que, bueno, son áreas muy particulares. Y tenemos también el tema de innovación social. Entonces, esas son todas las áreas que se han identificado como estratégicas para el estado de San Luis Potosí, y hacia ellas confluyen las acciones que se desarrollan en torno al sector científico y tecnológico del estado. Esta parte de la gobernanza y de áreas estratégicas, pues la relacionamos de que, a ver, cómo desde los organismos de ciencia en los estados participa la ciudadanía. Y analizamos en este sentido que uno de los primeros esfuerzos desde los gobiernos es el tema del gobierno abierto, un modelo que prevalece pues, a nivel mundial desde el 2011, con una alianza en la que participan más de 100 gobiernos, más de 75 países, participa México. En el caso de San Luis Potosí se empezó a impulsar desde el 2015, y hoy, si revisamos las estructuras de las entidades y dependencias que conforman el gobierno estatal, al menos aquí en San Luis Potosí, todos tenemos instalado un comité de gobierno abierto, lo que se conoce como SIGA. ¿Para qué es este comité de gobierno abierto? Pues al interior del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología contribuye precisamente a la promoción de la participación ciudadana en la gestión pública. Nosotros en ese comité participan representantes de la sociedad civil, en el que desde su perspectiva nos indican qué es lo que nos recomiendan o qué ven desde la necesidad de la ciudadanía que puede ofrecer el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y han participado en los proyectos que se han desarrollado desde nuestra institución. Tan es así que precisamente el año pasado el COPOCIT ganó el primer lugar de gobierno abierto de proyectos de iniciativa gubernamental que atienden una necesidad específica de la ciudadanía. Entonces, esto lo encontramos precisamente en toda la estructura del gobierno estatal. Contamos también, hablando de participación ciudadana, con un comité técnico y de administración de multas electorales. Somos el único caso en los 32 estados que conforman la República Mexicana. Somos el único estado que cuenta con un fideicomiso público para administrar las multas electorales, y es bien interesante la conformación porque por ley participa el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Académico, el sector académico y el sector empresarial. Entonces, todos ellos participan en esas decisiones precisamente de la administración de las multas electorales. Quizá ahí no vemos la representación de la sociedad, sin embargo, lo que les compartía de las áreas estratégicas es que todos los proyectos que se financien a través de ese fideicomiso, todos los apoyos que se brinden,
deben de tener un alto impacto social en el estado de San Luis Potosí. Es decir, se debe buscar precisamente el beneficio de la sociedad potosina, háblese de cualquier área de conocimiento que se trate. Entonces, todo lo que se apoya se busca que tenga un alto impacto social. También tenemos creada la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia. Se integra por más de 300 mujeres en todo el estado, y también lo interesante es que ahí participan mujeres del sector académico, empresarial, gubernamental y social. Y tenemos distintos programas de fomento de vocaciones científicas en distintos niveles educativos que van desde kinder hasta posgrado, que ustedes también ya conocen, como la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, la Feria de Ciencias e Ingenierías, capítulos San Luis Potosí, ADA, Programa de Fortalecimiento en STEM para Mujeres Adolescentes. Y ahí lo interesante es que las ediciones pasadas, por recomendación precisamente de la UNESCO, la participación de las diferentes instancias y personas es a través de convocatorias públicas. Entonces allí participa no solo la academia, participan organizaciones no gubernamentales o personas que desean promover pues el bien común desde el tema de ciencia y tecnología. Doctora, le vamos a pedir que vaya cerrando su participación. Muy bien, ya casi termino. De estas experiencias que tenemos está el Verano Internacional de Mujeres Indígenas, que a partir precisamente de un programa de empoderamiento de mujeres indígenas se crea incluso la Red Mexicana de Investigadoras Indígenas, ya a nivel nacional, con más de 50 mujeres que aplican precisamente su conocimiento en proyectos para mejorar la vida, para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Yo cerraría aquí con mi participación, sin olvidar pues que todo lo que se financia desde el sector de ciencia y tecnología busca ese impacto en la sociedad potosina, y que en las últimas precisamente promociones del sector hay mayor interés incluso del gobierno del estado en que la comunidad científica sea partícipe de resolver problemas muy específicos que se han identificado en las diferentes áreas estratégicas. Muchas gracias. Y muchas gracias por su participación. Ahora le damos la palabra, la intervención al doctor Javier Maisterrena, del Programa de Estudios Antropológicos, y él participará con academia, conocimientos, saberes y autonomías. Bueno, sí, primero, pues, muchas gracias a la doctora Neira Alvarado de la invitación, que me da mucho gusto poder estar aquí y encontrarme con colegas. Efectivamente, el Colegio de Profesores tuvimos la fortuna de contribuir en su existencia desde origen, y desde origen fue crítico, con sus límites como todo. Voy a ser crítico, lo más crítico que puedo ser, que los que me conocen, pues bueno, algo saben. Empiezo por la definición de epistemología, que significa e implica desde dónde conozco. Y ese punto de referencia, ¿sí?, de la colocación del proceso de conocimiento tiene una dimensión ética y una dimensión política. Es esencialmente política porque la ética es política. Eso hay que decirlo. Y esta dimensión ética y política exige un posicionamiento explícito ante el Estado, que comentaba el doctor Hugo,
y ante las comunidades, organizaciones, creencias, aquí entra la religión y todo eso, movimientos sociales o, como lo maneja Civechi, que es distinto, sociedades en movimiento. ¿Sí? Que son procesos y realidades sociales importantes. ¿Sí? Esta definición, ¿sí?, epistemológica, ética y política, tiene exigencias y consecuencias. ¿Dónde y desde dónde nos ubicamos? Es una pregunta esencial, porque nos guste o no, somos parte de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, no podemos prescindir de esta explicitación, porque al ser parte de esta sociedad que lo damos por sabido, es fundamental y sobre todo, como comentaba también el doctor Hugo, pues estamos en una sociedad regida, normada por el Estado, o para decirlo explícitamente, heteronormada, es decir, normada desde fuera. Antes era normada, como el ejemplo que da, que estuvo magnífico del Papa, ¿sí? Estaba normada por la Iglesia, o sea, la Iglesia es parte de la que ha establecido las normas en el país y todavía somos una sociedad mayoritariamente religiosa. Qué bueno, voy a decirlo, no estoy cuestionando eso, sino de dónde vienen las normas, ¿no? Es decir, vienen de Dios. Bueno, hemos oído a George Bush decir que habla con Dios y que Dios le dijo que fue lo de Irak, perdón. Entonces, no, pues sí, habló muy bien, ¿sí? Entonces, en una situación de guerra, entonces, esas normas, ¿sí?, son centrales que nos posicionemos. Y aquí hago una precisión, es decir, ¿en dónde debe radicar ese posicionamiento, ¿sí?, o colocación o definición ética y política, que no es partidaria, o sea, tiene que y requiere la condición de ser libre, esa parte central. No es una cuestión de electorera o electoral, ¿sí? Y entonces, esa cuestión de la libertad, incluso cuando Hugo hablaba del psicoanálisis, ¿cuál es el sentido del psicoanálisis?, se preguntaba Freud. Pues que el sujeto sea libre, ese es el centro, ¿sí? Y entonces ahí viene la pregunta. Entonces, esta dimensión ética y política tiene que ser libre, tiene que ser liberadora, tiene que contribuir a la libertad en todos sus ámbitos y niveles. Pero bueno, la libertad, etcétera, ¿cómo la fundamentamos? Es decir, tiene que ser autónomo. Esa parte de la autonomía que es central, es decir, establecer las normas por nosotros mismos, que es una oposición antagónica con la heteronomía del Estado, como comentaba el doctor Hugo. Es decir, porque no existe la libertad sin autonomía, y la autonomía tampoco sin ese proceso de libertad, sin absolutos, sino como un proceso de estar haciendo una sociedad, una familia, una comunidad, un grupo autónomo. Entonces, he de resaltar que lo que más teme el Estado es la autonomía. El Estado y los gobiernos de Estado, ¿sí? Entonces, cuando en un gobierno no está cabal, y ahí pongo los asegúnes, su democracia, o sea, porque la democracia no son hacer unas boletas y elegir
como dicen varios autores, elegir quién me va a mandar durante 6 años, 5 años, 4 años, lo que quieran, sino participar en las decisiones que se tomen directamente. Y cabe señalar, y ahorita fue muy evidente la cuestión, el Estado, desde su nacimiento, es para vincularse, favorecer y posibilitar a los empresarios, es decir, a los dueños del dinero, sean financieros, sean industriales, sean comerciales. Entonces, esa democracia, cuando es solamente aparente y representativa, no es democracia. La democracia es la posibilidad de participar. Para citar una frase que se copió López Obrador de los zapatistas, dice, es que yo voy a mandar obedeciendo, dijo. Cierto, es una buena intención y es una consigna muy interesante porque, pues sí, pero el problema es cómo es que el pueblo mande. Tiene que estar necesariamente organizado y esa organización se da en las comunidades autónomas, pero no pasarme, pero ya voy. Entonces, esa requiere una sociedad democrática. Perdón, una sociedad democrática, es democrática, requiere autonomía y defender y cuidar y cultivar las autonomías en todas sus manifestaciones y formas y posibilidades. Cuando el Estado tiene miedo al pueblo, reprime y niega y se opone a las autonomías y busca el control total. Ese es el fascismo. El caso más representativo que tenemos dos ahorita en América Latina es precisamente Milei y Trump, para decir. Hay otros que se les parecen. También el de El Salvador, que se me ve el nombre. Pero bueno, ok. Entonces es el control total por cualquier medio, la violencia, el encarcelamiento. Y en este caso, la ciencia y la educación son serviles y subordinadas a ese Estado, sea el cual sea. Estoy hablando de un abanico desde el control total hasta estados que buscan ser realmente democráticos. Y ese realmente democráticos es un proceso y está estrechamente articulado con la autonomía. Entonces, sí, la pregunta es, ¿la ciencia y la educación autónoma requieren también que la sociedad sea autónoma? Es decir, la pregunta es, ¿qué es hacer posible las autonomías para hacer lo que habrá que hacer de manera autónoma? Es decir, hay una coordinación y las ciencias y la educación, como dice, bueno, lo voy a mencionar más adelante, el mismo Pierre Bourdieu, y eso tiene que ver, es la nobleza del Estado, es decir, lo que antes era para los reinados, los reyes, los nobles, los que le cubrían la parte intelectual y sabia, etcétera, culta, sí, era para los reyes, ahora es la educación y los académicos. Entonces, aquí el punto es aprender, necesitamos hacer las cosas de manera autónoma, aprender que no es someterse a la escuela, sanar que no es someterte a los hospitales, habitar que no es someterte a los centros habitacionales, convivializar que no es someterte a las lógicas de poder, comer que no es someterte a la lógica alimenticia, cuidar la tierra para que sea para la vida. Aquí hay que, con esto cierro, los conocimientos y saberes populares, aquí lo subrayo, ¿sí? Pueden contribuir a la autonomía cuando su forma organizativa busca y pretende precisamente la autonomía. Y la pregunta, con esto cierro, que hago a nosotros
lo hacen las academias, lo hace el Estado, lo hacen los empresarios que están regidos por el dinero, y ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda ronda. Pues se han vertido muchas reflexiones desde diferentes ángulos y yo preguntaría si entre ustedes tienen alguna pregunta a partir de lo que se ha comentado y pues va la palabra para quien la solicite. Pues como dándole continuidad Al orden. primer planteamiento, ¿no? Bueno, sí, con 5 minutos a 8 máximo. Gracias. Bueno, a mí me gustaría lanzar una reflexión sobre el papel del investigador, del antropólogo, del etnólogo en las políticas públicas. Recuerdo que la semana pasada Antonio García de León, en su conferencia que dio como miembro de la Academia de Número Mexicana de Ciencias, él apuntaba algo muy importante. Él decía que el gobierno mexicano, de izquierda o de derecha, ha sido sordo y ciego ante la realidad indígena. Ha construido un indigenismo para alimentar su nacionalismo barato. Las comunidades indígenas siguen siendo acosadas, militarizadas. El caso de Chiapas, que él conoció e investigó desde la lingüística, la historia, y que en los años 70 se encontraba todavía peones acasillados, pues actualmente la situación que viven pues no es para nada agradable, ¿no? La pregunta o la reflexión que me interesa hacer es ¿cuál es el papel del investigador? Porque hay muchísima investigación en Chiapas, por ejemplo, por poner un solo caso, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no son tomadas en cuenta? La antropología, lo que le interesa a la antropología es la relación, es analizarla, conocerla, explicarla. Del investigador con el otro, con los otros, y a partir del encuentro, de ese encuentro etnográfico y la etnografía reflexiva es como se genera también conocimiento. Pero no son tomadas en cuenta estas investigaciones porque vemos que las realidades pues no han cambiado, ¿no? Entonces, a mí me parece central esta reflexión en términos de que el antropólogo de por sí, desde que ya está dando a conocer información de poblaciones que no han sido tomadas en cuenta ni por las instituciones ni por el Estado, ya de por sí tiene una posición política al evidenciar que existen estas poblaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que las sociedades democráticas pues no consideran la coevida, como lo menciona Fabián. Es decir, la existencia de sociedades que viven otros tiempos. Estamos frente a situaciones muy complejas. ¿Qué hacer desde la investigación que hacemos como científicos sociales, como académicos? Me parece que son retos muy, muy importantes y que ponen el dedo en el renglón en pues, los problemas que enfrentamos, ¿no? Hugo. Muchas gracias. Doctor Hugo, adelante. No se escucha. Hay que abrir el micrófono, doctor. Tu micrófono está cerrado. Sí. ¿Ahora se oye? Se escucha muy bien. Bien. Yo he vivido en 3 países, aunque he recorrido otros, pero Alemania, Argentina y México. Y si me preguntan, ¿dónde quieres vivir? Pues en México. Llevo más de 40 años en México. Amo este país y me siento mexicano, no solo porque mi esposa es mexicana. Y quiero mostrar algo. La investigación es sobre el ser, no sobre el deber ser. Es decir, el deber ser lo asumimos como investigadores. Necesitamos ser objetivos y honestos
al hacer investigación. Pero la realidad está plagada de maldad. Forma parte de la maldad. Pequeñas maldades o grandes maldades. Y a veces, criticando al Estado, que repito, no lo defiendo, aunque sea amigo de Cuauhtémoc, perdón, de Lázaro Cárdenas Mattel, a quien mi esposa y yo le asesoramos su tesis, y que creo que es una persona honesta, nada más. No es ni el apoyo ni la oposición al Estado. Tomarlo como un objeto de estudio y ver las distintas dimensiones. México es el único país latinoamericano sin interrupción institucional desde 1934, con Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Yo digo, este Estado es un Estado pragmático. Por supuesto que el ejercicio de la violencia está muy unida a gobiernos que han sido fatales para el país. Pero también ha habido gobiernos que han pensado el futuro. Por ejemplo, Ruiz Cortines, después de la devaluación en que la familia alemán en el sexenio anterior se enriqueció, porque avisaron a todos los familiares y amigos, el lunes devaluó y pasó el dólar de 4.50 a 8.50. Vendieron todo para poder comprar dólares y el lunes tuvieron una fortuna quienes hicieron. Me contó Víctor Urquidi, a quien entrevisté mucho tiempo, porque yo escribí la historia de la CEPAL en México. Me dice que en el año 54 lo llama Ruiz Cortines, a él y al ministro de Economía en ese momento, y le dice, es Semana Santa, voy a devaluar el lunes, pero justamente como no hay prensa, no hay bancos, solo se van a enterar ustedes, ¿qué opinan? Y ambos le dijeron que era una devaluación oportuna por la situación del país. Contaba Urquidi que de pronto el ministro de Economía dice, ¿y si le declaramos la guerra a Estados Unidos, señor presidente? Y el presidente respondió, ¿y después qué hacemos si ganamos? ¿No? Entonces, hizo una devaluación, el dólar pasó a costar 12.50. 22 años duró la moneda en 12.50. Quiero decir, ser críticos, que estoy de acuerdo con el compañero que expuso y que se basó en un concepto muy interesante de la epistemología, no es moralizar, es tomar los hechos y decir, como un médico, a ver, los riñones están fatal, pero el corazón le funciona bien. Entonces, si lo operamos, el corazón funciona bien. Es decir, ver no los beneficios que el gobierno le ha dado, por ejemplo, a las comunidades indígenas. En el sexenio de López Portillo, repartieron tractores. Yo estaba muy unido a Santa Fe de la Laguna, esa comunidad purépecha. Pero tenía un gran amigo, Benito Mayapite, que era artesano y filósofo.
estudiaba filosofía. Y yo me uní a la lucha de ellos, porque les habían dado un tractor y el jefe de la comunidad lo rentaba. Es decir, la maldad aparece, no debemos perderla de vista. Hacer un equilibrio y decir, bueno, eh, este, este tejido social tiene eso, sectores que hay que procurar cambiarlos, procurar establecer las condiciones en las que se puede cambiar. Y hay otros sectores que funcionan. A mí lo que me preocupa hoy no es Trump, es el narcotráfico. Hay un Estado dentro del Estado. Y que no es solamente la exportación de fentanilo a los Estados Unidos. Es cómo penetra en la sociedad. En la esquina de mi casa, bueno, mi anterior casa, porque ahora nos mudamos a este departamento, estaban los dealers en la noche. Le pregunto al guardia del condominio, oiga, ¿y estos qué hacen? Son dealers, señor. ¿Cómo y la policía no viene? Sí, sí vienen como a la 1 de la mañana. ¿Y se los llevan? No, les dan la mordida y se van. ¿No? ¿Y los dealers, qué hacemos con ellos? Los metemos presos. Si es el último eslabón de una red que cubre el país. Uno de ellos, aparte, me pedía libros de novelas para leer. Y era el más pobre de todos. Los otros al rato tenían un auto que compraron con lo que ganaban. Es decir, digamos, la maldad existe. Hay un párrafo de Lacan que dice, puedes amar al prójimo como a ti mismo, si en ti mismo hay maldad y en el otro también. Y eso me recordó, y con esto termino esta parte, una leyenda indígena de Estados Unidos, no voy a decir Sioux o qué tribu sería, porque es una leyenda, que el abuelo les dice a los niños, miren, todos llevamos adentro dos lobos, un lobo que es bueno, que es amistoso, que es amoroso con los demás, y otro lobo que es malo, que ataca, que se porta mal con el otro. Y los niños le preguntan, ¿y cuál lobo tenemos que preferir? Y la respuesta del anciano es el que tú cultives, el que tú le des de comer. Entonces, para mí la ética es justamente eso, darle de comer al lobo que nos une con el otro. Y así podremos hacer investigaciones como se está planteando aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos reflexiones bien interesantes. Doctora Rosalba, tiene usted la palabra. Gracias. Bien, pues al escuchar todo este análisis epistemológico y bagaje teórico que nos comparten y reflexionando de que la ciencia ciudadana en la política científica debe ser una herramienta precisamente para fomentar la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones de la política científica y tecnológica, me gustaría que reflexionaran o que reflexionásemos todos como especialistas en cómo debiera ser entonces esta participación de la sociedad en la definición o toma de decisiones de la política científica y tecnológica. Yo aquí he escuchado distintos enfoques y análisis
del tema de la autonomía, de la ética, de la libertad, de la honestidad, de la maldad. Y me pongo a reflexionar precisamente sobre ello cuando lo bajamos precisamente al diseño y a la implementación de la política científica y tecnológica. ¿Cómo hacer que esa sociedad sea partícipe en esa toma de decisiones cuando, y sobre todo ustedes que forman parte de una comunidad de ciencias sociales, y sobre todo los que trabajan la etnografía o con las comunidades que salen más allá del escritorio, porque eso hay que vivirlo, es difícil precisamente analizar algo desde el escritorio cuando se habla de esas comunidades. ¿Cómo hacer partícipe, insisto, a esa sociedad? Recientemente estuvimos trabajando precisamente como coordinador el COPOSIT con un grupo precisamente de especialistas y de tomadores de decisiones para un tema en particular del medio ambiente y participaron actores del ámbito federal, estatal, municipal, académico, y se hizo toda una propuesta para solucionar un problema identificado como un problema de carácter público. Y se llegó ahí a la conclusión de que no se podía definir precisamente esa política como tal sin la participación de las comunidades afectadas. Y en las discusiones se invitó precisamente a representantes de esas comunidades. Pero me queda la reflexión de cómo debería de ser esa participación, porque al final, como lo dice la teoría de redes y como lo hemos visto en los comités ciudadanos, al final es difícil que participen todos y deben de estar sumamente bien organizados para hacer escuchar esa voz de toda la comunidad. Pero al final esas comunidades se vuelven con intereses particulares, comparten algunos intereses colectivos, pero se pueden llegar a convertir en intereses particulares y se va cerrando esa parte de la honestidad y la maldad que comentaban. Entonces, ¿cómo debiera ser esa participación de esa sociedad en el diseño de esas políticas, ¿no? ¿Cómo desde las ciencias sociales pudiéramos ayudar precisamente a esa parte del diseño y la implementación de la política científica? Es compleja trabajar con distintos niveles de competencia, de distintos ámbitos de gobierno, es muy compleja, y luego agregar el tema de la sociedad lo es todavía más. Entonces me gustaría escuchar también esa reflexión. Muchas gracias. Javier, pues te cedo el micrófono. Bueno, soy malo. O sea, esta parte que es importante de la cuestión de la maldad me recuerda un libro, no me acuerdo ahorita el autor, ¿no? Que como que la solución era la intervención del Estado para controlar. Pero si nos fijamos, y aquí viene la otra parte, es que ese proceso de organización, que es una gran paradoja y es un gran desafío, y aquí respondo también a Rosalba, ¿sí? Es que tiene que ser desde dentro, ¿sí? Voy a mostrar el cobre y no me importa, porque, pues bueno, quienes me conocen y tan. Pero me recuerda una frase de los zapatistas antes de que se hiciera visible el movimiento en el 94, ¿sí? Y era un pequeño grupo guerrillero en Chiapas, y dice, es que quienes más nos ayudaron a la incorporación de las comunidades indígenas con ese pequeño grupo de 10 guerrilleros, creo que eran, fue el Estado. Es decir, por la manera como funcionó. Y entonces las comunidades
empezaron y fueron creando ese proceso de transformación, incluso dicho por ellos mismos, transformaron a ese mismo grupo guerrillero. Ese es el punto, es decir, tiene que tener un carácter interno profundo. Y esa es una gran virtud, y aquí sí también retomo un poco lo que comentaba el doctor Hugo, que esas comunidades indígenas que hay en México y una diversidad variopinta, incluso hasta puedo incluir a las comunidades campesinas, organizadas, ejidales incluso, que tienen sobre todo en el campo. En las ciudades es otro panorama. Aquí me voy a acotar al tema que es el campo. Sí, entonces, esa parte, cuando alguien de fuera llega, hay un doble obstáculo. El del que llega, que depende, como lo traté de exponer, desde dónde llega. Tiene que problematizar, poner en duda su propia colocación como académico, ya como académico de esa nobleza del Estado que estoy diciendo, o sea, yo ya soy acá, yo soy doctor o lo que quieras, ¿no? Entonces, esa jerarquía que de entrada establece una distancia con la gente, si no la problematizo, ya, o sea, llego como casi como el representante del gobierno, para decirlo, y representante del Estado, o sustituto del gobierno, o sustituto del Estado. Entonces, pues, ardió Roma, como dicen, ¿no? No, no funciona, porque se convierte en una forma clientelar que reproduce ese mismo sistema vertical que caracteriza a la academia y a la educación en México. Es decir, esa divinización de la academia marca una frontera. Incluso esa relación campo-ciudad también establece esa frontera. Entonces, uno de los factores es cómo llega el que llega a una comunidad. Y la otra parte, o sea, ahí hay un ruido porque tenemos el Estado en nuestras neuronas, el dinero de los empresarios está en nuestras venas, nuestro consumo, véanlo, vean cómo, o sea, los académicos cómo consumimos, cómo vivimos y estamos atados a una sociedad mercantil, nos guste o no. Ok, entonces lo tenemos interiorizado, es parte de nuestra vida cotidiana. Pero la gente también, la gente del campo, entra en un proceso en donde está acostumbrada a pedirle al gobierno. Está esperando así, casi muchas veces pasa, ¿no? Que cuando uno llega a una comunidad, hay dos actitudes y son muy características. Una es, pues a ver, él viene casi como del gobierno y a ver qué me da, ¿sí? A ver cómo va. Y la otra, que también va en esa misma lógica, es, pues bueno, hacerle caso. Pero al mismo tiempo, y esa es la contraparte, y ese es lo que nos puede permitir la crítica a los académicos paternalistas, aquí me incluyo, ¿sí? Que ves a la gente y tiene esa gratuidad, esa generosidad que te comparte su conocimiento, su sabiduría, su comida, su casa. Y con eso nos está cuestionando, interpelando, pero muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, dejarnos interpelar por esta gente sencilla, concreta, ¿sí? Que nos ofrece su casa, su comida, su corazón, su conocimiento, su familia, ¿sí? Y entonces, ahí ir igualándonos, no como funcionarios, como somos, ya los académicos, por lo menos en los centros CONACYT, somos funcionarios, ¿sí? Y entonces, esa jerarquía de entrada es nuestra peor perdición.
esa creencia de que nosotros sí sabemos y ellos no saben, y aquí entra la cuestión de la maldad, ¿sí? Es decir, ellos saben la maldad, pero también saben la generosidad y las identifican. Y si están bien organizados, las neutralizan. Es decir, ahí el proceso de socialización, y ahí entra, que no es la socialización burocrática que establece el Estado para que obedezcan al Estado, crean en el Estado, canten el himno nacional, como quieran, toda esa parte parafernalia. ¿Qué es lo que enseña la escuela? 1. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? 2. ¿Qué es lo que enseña el ejército? 3. A obedecer. Ese es el punto. ¿Y a obedecer a quién y a qué? Al Estado, a las normas heterónomas, porque eso establece paz, pongo las comillas, ¿sí? Y sí, efectivamente, ha logrado una estabilidad de paz. Y bien dices, ¿qué pasa con el narcotráfico? Pues es un pez, para decirlo metafóricamente, que puede navegar en cualquier agua. Comentábamos lo de los empresarios. Son empresarios. Son tan parecidos a los agroindustriales que muchos de ellos son agroindustriales. Los conocemos, ya para decirlo así a las claras. Entonces, claro, son aguacateros, para decirlo en Michoacán. Claro, también se echan en contra a los otros aguacateros. En fin, ahí entra esa dinámica empresarial porque el centro está dado por el dinero, respaldado por el Estado. Entonces, sí, la situación es muy compleja, ¿sí? Y la única forma que puede haber una neutralización a esta tendencia son las comunidades organizadas y autónomas. Ahí entra, ¿qué es la autonomía? Establecer las normas por la misma comunidad. Y entonces la misma comunidad puede establecer, bueno, si logra un proceso de organización firme, puede ir creando. Afortunadamente, como sucede en muchas cosas, también puede darse una epidemia de autonomías. Ojalá y se dé. Esa sería mi posición y eso es lo que puede solucionar los procesos que requerimos. Entonces, abrámonos, estemos abiertos y respaldemos en lo posible las autonomías existentes y emergentes. Con eso cierro. Gracias, perdón, pero quedó. Muchas gracias, Javier. Bueno, doctor Hugo quiere responder y después después de su participación vamos a ver si hay preguntas en el Facebook, en YouTube o aquí mismo entre nosotros. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Doctor Javier, lo último que dijiste, pareció muy interesante, el dinero. Estamos siendo colonizados a nivel internacional por el dinero y por las nuevas tecnologías. Visité hace un tiempo Santa Fe de la Laguna, donde sigo teniendo amigos, y hay una prepa. Y les pregunto, ¿y qué es lo que más les gusta de la prepa? El inglés, porque nos queremos ir con nuestros familiares a Estados Unidos. Es un síntoma, puede tener muchas consecuencias o no, pero en una comunidad tradicional que el inglés sea la materia de mayor interés es significativo. Más significativo es que México tuvo una inflación de 4.5% este año. Ingresan alrededor de 50.000 millones de dólares
de los migrantes mexicanos. Ingresan 60.000 millones de dólares por los narcotraficantes, ¿no? Es decir, eso no aparece en la Secretaría de Hacienda. Eso es algo que significa el grado de dependencia que establecemos con dos actividades, una de las cuales los migrantes, con las políticas restrictivas, racistas de Trump, van a disminuir. Los narcotraficantes, pues la Guardia Nacional ha dispuesto la posibilidad de poder investigar. Porque yo decía, ¿qué hace la Guardia Nacional? Voy por la carretera y van unas camionetas para allá, van otras camionetas para allá. Digo, ¿eso qué tiene que ver con el narcotráfico? Claro, no podían investigar. Es decir, hay que saber dónde están los capos. Hay que saber cuál es la línea de conexión para llegar a los dealers que comercian en la esquina de la casa de uno, ¿no? Entonces, eso es importante. Estamos en un momento de transformación en que el Estado, en cierta medida, tiene que resistir los aranceles que se imponen por parte de Estados Unidos, la expulsión de gente y la calificación que hacen con toda soltura de que son delincuentes todos los extranjeros. Entonces, me parece ser que debemos abarcar mucho para poder enfrentar esta situación. En las instituciones, por cierto, vivimos una etapa en que hay un acercamiento entre el sector empresarial y un sector que se vincula y tiene tratos con el gobierno federal. Porque en la democracia hay ciertos defectos. Normalmente los empresarios dominan al poder ejecutivo. Los abogados dominan al poder judicial. Y el pueblo, cuando vota, confía en el otro poder, el poder legislativo. Es decir, que hay una división de poderes, pero que no son ajenas a la influencia de grandes organizaciones y que debemos procurar que una auténtica democracia tenga relaciones con los sectores, con los llamados poderes fácticos, pero que no les dicten lo que tienen que hacer. Bueno, disculpen si me he extendido mucho, pero estoy muy feliz de estar dialogando con ustedes. Muchas gracias. Y nosotros de escucharlo, doctora, así que estamos correspondidos. ¿Hay alguna pregunta en los colegas? Doctora Isabel Mora y luego Mauricio.